Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar a una pregunta que se ha enviado a Manual de Masonería y que he creído conveniente hacer una reflexión al respecto. El título del vídeo es La prudencia masónica. Bien, tenemos que la prudencia en realidad es una virtud. Hay las virtudes finales, que todo el mundo las conoce: prudencia, justicia, fortaleza y templanza y demás, ¿no? Y en el ambiente de una definición, pues siempre tenemos de acuerdo en que la sensatez, la cautela, el buen juicio que antecede a una decisión, pues puede ser considerado como la mejor explicación de lo que es la prudencia. Evidentemente, en sí consiste en la capacidad entonces de contemplar una manera anticipada las posibles consecuencias de propias acciones según uno haga. Y que lo más prudente es precisamente, valga la expresión, hablar de la prudencia. Por lo tanto, este tema en masonería creo que es importante y que reviste o vale la pena hacer alguna reflexión. Tenemos como principal adalid y yo creo que mensajero de la prudencia a Baltasar Gracián, Baltasar Gracián, sacerdote y jesuita español, que es conocido del Siglo de Oro, que es conocido por un libro de la prudencia y que es el arte de la prudencia. El arte de la prudencia es un libro, es un tratado, ¿no? Es una especie de reflexión. En realidad hay muchos aforismos al respecto de la prudencia, pero verdaderamente no tienen desprecio o no tienen pérdida ninguno de ellos. Claro está que fue en el contexto del año 1600, en el siglo de oro, ¿no? Pero creo que reviste una serie de concepciones muy importantes al respecto de lo que tiene que ser la masonería, porque la masonería en realidad emana prudencia y pide prudencia. Ya de entrada se solicita, pedimos a los aprendices que actúen con prudencia y no digamos a los compañeros que cuando se les pregunta una cierta pregunta inicial para saber si es compañero, sabemos que ya no vocalizan letras, sino que las encajan, es decir, con cierta prudencia van, con mucha prudencia en sí, van recomponiendo su estatus masónico, pero siempre dentro de estos parámetros. Por lo tanto, este arte de la prudencia, escrito en 1647, pues tiene una validez hoy en día. Después se ha hablado muchísimo en filosofía y además creo que, en este caso, Baltasar Gracián no es que lo crea, sino que está totalmente así demostrado, actuaba con una fuerte rigidez en el aspecto de la ética, otra cuestión que es clave en masonería. La ética, a pesar de que ya digo que a él en su época le costó, porque además era jesuita y demás, le costó muchísimos problemas, precisamente por la ética. Es decir, el análisis que él hizo personal de toda su vida y toda su obra, en realidad depende en varios estados y cada uno de sus libros creo que encaja en alguna definición masónica o en alguna reflexión. Seguiremos estudiando este tema porque creo que es conveniente. Pero el de la prudencia, y especialmente claro está la prudencia masónica, es una de las cosas que nos tiene que hacer pensar que es importante e interesante. Ya digo, para la formación masónica y especialmente de aprendiz y de compañero, pero después a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, en nuestra vida profana, actuar con prudencia nunca está de más tal como a veces están las cosas, porque ya él en aquel momento, fijaos bien, en 1600 y pico,
pues él ya decía que había que cultivar la didáctica y la filosofía para enfrentarse a toda una serie de problemas que existían entre la virtud y la verdad y las falsas apariencias. Imaginaros esto en pleno siglo XXI, en que todo el mundo está muy desinhibido, pero si no se actúa a veces con prudencia en la vida, pues hay malas consecuencias y malas reacciones. Por lo tanto, la agudeza es una de las principales sustancias masónicas, del que siempre hemos dicho que antes de hablar hay que pensar y reflexionar. ¿Pero por qué? Pues en el arte de la prudencia. Precisamente el pensárselo dos veces y quizás cuando ya la tercera vez vas a hablar, volvérselo a pensar. A lo largo de estas 300 máximas más o menos que tiene la obra de Baltasar Gracián, creo que muchas de las máximas encajan perfectamente en la conducta de los masones. Porque esta prudencia que se exige precisamente a aprendices y compañeros continúa también de una manera muy fuerte cuando llegamos al tercer grado, a la maestría, porque entonces aún tenemos que actuar con más prudencia, porque estamos enseñando, dando ejemplo. Bien, esto es la reflexión del día de hoy y me gustaría que con prudencia hicierais preguntas, comentáramos este tema y si hay alguna cosa, algún tema que lo deseéis, ya sabéis que aquí abajo lo podéis poner y que con mucho gusto lo trataremos. Y con prudencia también os digo que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.